Y bueno, gracias por estar presentes en esta última noche de reunión de varones del año, de 2023, que culmina como siempre nos gusta, o que fueran todas las reuniones, ¿sí? ¿Con qué? Con un asadito. Quisiéramos que todas nuestras reuniones sean así. Pero bueno, siempre nuestra última reunión de varones termina con un tiempo de camaradería, de comida, de poder disfrutar, de poder compartir, de poder hablar y conocernos un poco más. A lo largo de todo este año hemos estado desarrollando un tema que ha sido desafiante, muy desafiante y a la vez de mucho consuelo para nosotros como hombres, como varones. Siempre hemos tratado a lo largo de estos años, especialmente después de la pandemia, ir tocando aquellos temas que hacen referencia a nosotros como hombres, como varones en este mundo y en esta sociedad. Como varones en relación con Dios, como varones en nuestra casa, como varones en nuestro trabajo, nuestra familia, entre nuestros vecinos y en todo ámbito donde Dios nos permite desarrollarnos. Y este último tema que compartimos este año, sí, que fueron 14 temas, esos 14 lecciones que fuimos desglosando miércoles tras miércoles, tenían no un tema, sino una persona como referencia directa. ¿Quién era esa persona? ¿Se acuerdan? ¿Quién era? No escucho. Estoy muy sordo. Miren que cuando pasamos los 50 cada vez estoy peor. ¿Quién era la persona? Jesús. Bien, así, fuerte, con ganas. Y la persona del Señor Jesucristo ha ido impactando nuestra vida a lo largo de todos los temas que fuimos compartiendo. Repaso los títulos. Como Jesús era el tema general, como Jesús, mi mirada en Él. Y a través de nuestra mirada puesta en la persona de Jesucristo, fuimos viendo algunos aspectos que hacían a su persona y a su obra también. Y una de las cosas que tratamos de hacer es contemplar el corazón o el sentir del Señor Jesucristo en diferentes áreas. Por ejemplo, Jesús y un corazón que perdona, un corazón compasivo, un corazón que escucha, un corazón lleno de Dios, un corazón que adora, un corazón enfocado en una meta, un corazón sincero, un corazón puro, un corazón lleno de esperanza, un corazón que está feliz, que se regocija, un corazón que resiste y que aguanta a pesar de todo. Y por último, los últimos dos temas, que no estaban en el temario general, pero que sí aportaron al estudio de la persona del Señor Jesucristo, como Jesús nuestro ejemplo, Seba creo que lo compartió, y como Jesús, ser como Jesús, que compartió David. Y después Mati comenzó con una nueva serie que tenía que ver con el desánimo y que ya el miércoles pasado compartió el segundo tema del tema en general, ¿sí? Agotamos el temario, 14 temas que se fueron desarrollando, pero nunca vamos a agotar el tema. Jamás. Podemos agotar el temario a desarrollar a lo largo de todo un año, pero el tema en sí nunca lo podríamos agotar, porque el objeto del tema es eterno. Es decir, estamos hablando de una persona que es eterna, y es la persona más importante que puso sus pies sobre esta tierra, y esa persona es Jesús. Es interesante que en la variedad de edades que están representadas aquí, desde los más chicos hasta el más grande que esté presente, todos tenemos la posibilidad de conocerle. Muchos de los que estamos aquí le hemos conocido personalmente. Algunos todavía están con esta expectativa, pero en definitiva aquel que partió la historia de la humanidad en dos, por más que traten de negarlo y por más que traten de poner otros referentes, porque ya a muchos les molesta que la historia se divida en antes de Cristo y después de Cristo, porque evidentemente la persona del Señor Jesucristo fue el que dividió la historia en dos y marcó una nueva era, una nueva etapa para la humanidad después de que Él estuvo aquí en la tierra. Ahora, cuando escuchamos el nombre Jesús, ¿qué es lo que nos viene a la mente?
¿Qué es lo que nos viene a la mente? Bueno, por lo menos en lo que es la cristiandad, ¿sí? No necesariamente la cristiandad tiene que ver con la iglesia, sino que menciona a un grupo de personas o de países, ¿sí?, que están influenciados por la enseñanza del cristianismo, es decir, por la enseñanza de Cristo, que no necesariamente son cristianas, ¿se entiende?, pero que se denomina como la cristiandad. Hay dos fechas en particular que se tienen en cuenta a lo largo del año. Una de ellas, dentro de poquito. ¿Cuál? Nacimiento de Jesús. ¿Sí? Nacimiento de Jesús. Y la otra, principio de año o primer cuatrimestre, abril. ¿Qué es eso? Pascua. La Pascua judía, que tiene que ver con la liberación de un pueblo, representando la liberación más grande que existe en la tierra, que es la liberación que Dios hace de nuestros pecados a través de la obra de Cristo allí en la cruz. Entonces son dos fechas que la cristiandad recuerda, pero dos fechas que con el correr de los años han ido perdiendo no solamente el impacto, sino la importancia que tendría que tener para la sociedad. De tal forma que en la Navidad, el centro de la Navidad es como que se desplaza y van poniendo sucedáneos, reemplazantes. Entonces ya Jesucristo no es más importante, en los hogares no se tiene en cuenta y se lo reemplaza por otro, San Nicolás, Papá Noel y otras referencias culturales que nada hacen al verdadero hecho importante, y es que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y vino a esta tierra naciendo allí en un pesebre en Belén. ¿Sí? Dios se hizo hombre y su nombre, Emanuel, ¿sí?, otro de los nombres que hacen a la persona del Señor Jesús, Emanuel, nos define prácticamente la intención de Dios para con los hombres aquí en la tierra. Emanuel significa Dios con nosotros, Dios con nosotros. La otra fecha especial, que es precisamente la Pascua, representa nada más y nada menos que el otro extremo de la vida del Señor Jesucristo, y que es desde su nacimiento, su vida, 33 años y medio aproximadamente aquí en esta tierra, y cumpliendo la voluntad de Dios de morir en una cruz, ocupando tu lugar y mi lugar, el que nos correspondía a nosotros, en un sacrificio sustitutorio, es decir, Él ocupa tu lugar y mi lugar en la cruz por causa de mis pecados. Pero la obra de Cristo estaría inconclusa, incompleta, si solamente hubiese muerto y hubiese estado sepultado en la tierra, como han fallecido y estado sepultados muchísimos líderes religiosos de esta tierra, a los cuales sí se puede ir a sus tumbas, y en sus tumbas quizá no estén sus huesos, pero sí está el polvo de sus huesos. En cambio, se dice que se ha identificado la tumba en donde el Señor fue sepultado, y esa tumba está vacía porque al tercer día Él resucitó, dando testimonio de quién era, no solamente el enviado por Dios a esta tierra, sino Dios mismo en esta tierra, quien triunfó sobre la muerte y sobre quien tenía el imperio de la muerte, esto es Satanás, para darnos a los creyentes la victoria. Por eso, cuando cantamos el último coro que dice, ahora hay un futuro, no se refiere solamente con el día de mañana, se refiere con nuestra eternidad. Si tuviera que pasar por la experiencia de la muerte que es común a todos los hombres, hay una gran cantidad de personas en este mundo que no le tenemos temor, no le tenemos miedo. Quizás podemos tener temor a la forma en que vamos a morir, es cierto. Si pudiera elegir, de viejito y durmiendo, si pudiera elegir. Pero no está en nuestras manos. Pero no hay temor a lo que viene después de la muerte para un hijo, para un creyente, para un hijo de Dios. Porque ahí tenemos esta seguridad de que aquel que triunfó sobre la muerte y se levantó de los muertos al tercer día, nos da a sus hijos también la victoria. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos el nombre Jesús? Detrás de Él se encolumnan millones y millones de personas reales, algunos sinceros, otros tratando de encontrar dentro de lo que es un sistema religioso un provecho para así, inclusive, lo más bajo y servil, aprovecharse de las personas detrás de un sistema religioso. Porque hay mucho de eso, que ponen el nombre de Jesús como estandarte, pero las motivaciones
no son buenas, no son santas. No quisiera estar en los pies, en los zapatitos de ellos el día en que tengan que dar cuenta delante de Dios por haber utilizado en vano el nombre de Jesús para aprovecharse de muchas maneras detrás de una religión. Por eso es que cuando nosotros le contamos a otra persona acerca de Jesucristo, no le contamos de una religión. Es cierto, pueden llegar a identificarnos y a veces decimos, ¿de qué religión sos? Bueno, sí, soy cristiano evangélico. Cristiano porque creo en Cristo, evangélico porque comparto el evangelio de salvación. Pero si te tengo que decir específicamente, lo mío no es una religión. Lo de muchas personas aquí presentes no es una religión. Lo de muchas personas en este mundo no es una religión. Es principalmente y básicamente una relación. Porque para esto vino Jesucristo, para llevarnos al Padre, para aquello que se había roto por causa de nuestro pecado, porque cada uno de nosotros somos pecadores delante de Dios, sin necesidad de medirnos ni de compararnos entre nosotros, porque el único que tiene una mirada justa y perfecta es precisamente Dios. Es que Cristo vino para esto, para unir lo que se había roto, para volver a relacionar aquello que se había cortado por causa del pecado. Miren, aquí en la tierra hay una religión en donde existe una persona representante de la tal que se menciona a sí mismo como sumo pontífice. Sumo pontífice. Pero es tan hombre como vos y como yo. Y tenemos que llegar a la conclusión, leyendo la Biblia, la palabra de Dios, que el sumo pontífice es nada más que Jesús. Pontífice significa creador de puentes. Creador de puentes. Es decir, aquello que une dos cosas que están separadas. Si existe alguien que puede hacer esto con nuestra vida, con Dios, esa persona es Jesucristo. ¿Qué viene a nuestra mente cuando pensamos en el nombre Jesús? Bueno, viene a nuestra mente diferentes actividades religiosas de diferentes denominaciones religiosas. Y siempre decimos que hay tanta variedad que lo único que nos permitiría determinar si es verdadero lo que se predica es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Es la única medida, es la única regla que nos lleva para determinar si aquel que dice que es de Dios, lo es. O si aquel que dice que va en nombre de Dios, lo hace. Es la Biblia el único elemento que tenemos a nuestro alcance para determinar si aquel que sigue tal o cual religión es acorde a la palabra de Dios. Es cierto, pues hay hermanos de diferentes denominaciones, bautistas, pentecostales, presbiterianos, y uno puede decir, ¿cómo? No, la palabra de Dios es una sola, la iglesia es una sola. Desgraciadamente los hombres han dividido, de acuerdo a diferencias, que muchas veces no hacen a lo esencial, sino a la práctica, el cristianismo. Podemos decir que nosotros somos la única iglesia verdadera, eso sería un gran error, porque entonces perderíamos de vista de que Dios tiene en este mundo a hombres y mujeres que no pertenecen a nuestra iglesia local, pero creen en Él porque han confiado en ¿quién? Han confiado en Jesús. Entonces sería muy arrogante de nuestra parte decir que nosotros o somos los mejores o somos los únicos en la tierra. No. En esta tierra hay hombres y mujeres que han escuchado acerca de Jesucristo, que han comprendido el mensaje de salvación, que han creído en Él y lo han recibido en su vida. Y por lo tanto, los pone en una condición común a todo lo que hemos creído. Porque el Señor Jesucristo dice en forma bien clara, todo aquel que escucha y cree le pertenece. Y nos pone en una relación distinta. A partir de ese momento, hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios. No hay duda que la pregunta esta que venía mencionando, el nombre de Jesús, ¿qué nos trae a la mente? Va a depender no solamente de cuánto conocemos, sino principalmente de la relación que tenemos con Él. De la relación que tenemos con Jesús y a través de Él con Dios. ¿Quién es Jesús? Va a depender no solamente de lo que conocemos, sino también de cómo nos relacionamos. ¿Cómo nos relacionamos? Porque si yo digo que Jesús es mi Salvador y que yo creo en que Él me da una vida nueva para vivir, entonces vivir una vida como era mi vida anterior de conocerlo a Él sería un gran error, porque en definitiva con mis hechos estaría borrando lo que digo con mis palabras, y ese es el gran desafío.
Hay muchas personas, millones han habido y hay millones de personas que tuvieron y tienen una excelente relación con el Señor Jesús. Que cada mañana su pensamiento es la persona de Él, su enseñanza y su palabra. Pero también es cierto que ha habido hay millones de personas que no quisieron ni quieren creer en Él. Es que aquellos que dicen no querer creer en Jesús, no lo hacen porque tengan razones de peso para acusarlo de algo. ¿De qué podrían acusar a la persona, la más excelente persona que existió en esta tierra? ¿De qué lo podrían acusar? Bueno, en su tiempo, al Señor Jesucristo, los fariseos, los religiosos de su época, lo acusaban de diferentes cosas. Le decían, demonio tiene. Y el Señor les tiene que decir que las obras que hacían, sus milagros, los hacía porque el Padre estaba con Él y por lo tanto lo respaldaba. Es decir, que aquellos que hoy no quieren creer en Jesús, no lo hacen porque tengan que acusar o puedan acusar a Jesucristo de inmoral, de pecador, de estafador o cualquier otro adjetivo común a nosotros como pecadores. Normalmente es todo lo contrario. La persona que no quiere creer en Jesús, o lo que Él significa como hombre perfecto, es porque al enfrentarse a Él se dan cuenta de que no tienen excusa. En definitiva, cuando nosotros se nos habló acerca de Jesús en diferentes circunstancias, nos tuvimos que enfrentar ante esta realidad de que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador. Y que Él era el único que podía colmar esa medida que nos separaba de Dios. Miren, rápidamente quiero que veamos un pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, rápidamente, Mateo 16, versículo 13. Y en este pasaje que vamos a leer nos encontramos con una gran pregunta. Dice lo siguiente, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Él le pregunta a los discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se está refiriendo a Él mismo. Y ellos, los discípulos, decían, unos, Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, ellos se ve que iban recabando información entre la gente que lo veía a Jesús y esta es la opinión que algunos tenían acerca de Él. Y Él les dijo, ¿y ustedes? Ahora ya sé lo que piensan los demás, pero ustedes, los que están conmigo desde hace por lo menos 2 años en esta altura, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, la misma pregunta que nos estamos haciendo nosotros, ¿quién es Jesús? Fue una pregunta que marcó a partir de ahí el hecho de que algunos que seguían al Señor Jesucristo se apartaran. Él le pregunta, bueno, a ver, ustedes que están entre la gente, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Quién soy? Y la gente lo relacionaba directamente con buenos hombres de Dios, con profetas de Dios, y lo comparaban y decían, puede ser este, puede ser este, puede ser el otro, pero bueno, está bien, ¿ustedes qué dicen? Y entonces todos callan su boca, y el único que responde es Pedro, y le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Y ahí el Señor le dice, tenés razón, pero en lo que estás diciendo. Pero lo más importante es que esto que vos me estás diciendo no te lo dijo otro hombre, no te lo dieron la opinión de los demás. Mi Padre te lo dijo. Evidentemente Pedro había estado contemplando al Señor Jesucristo todo ese tiempo y en su mente comienza a hacer las comparaciones necesarias en ese momento, principalmente no solamente con las escrituras del Antiguo Testamento, sino con los hechos que el Señor estaba realizando.
Y entonces él llega a esta conclusión. ¿Quién puede hablar como Jesús hablaba? ¿Quién puede enseñar como el Señor enseñaba? ¿Quién podía tener la misericordia que el Señor tenía? ¿Cómo Él podía amar a los niños como nadie los amaba? ¿Quién puede hacer milagros como el Señor hacía? ¿Quién podía sanar a los ciegos, hacer caminar a los paralíticos, hacer hablar a los mudos? Es decir, ¿quién podía hacer estas señales de poder sino el Hijo de Dios? Y entonces el Señor le dice, es verdad, Pedro, tenés razón, porque esto que estás diciendo es quien yo soy. Y esto que está diciendo te lo ha revelado mi Padre. Es una pregunta que todos nosotros como hombres de Dios, o varones de Dios, sin hacer la distinción de edades, como varones de Dios tendríamos que hacer. Porque en un momento el Señor le pregunta esto a los discípulos para que ellos tomen una decisión, o lo siguen o no lo siguen, o se afirman en lo que creen, o bueno, sean sinceros consigo mismos y dejen de seguirlo. De hecho, el Señor Jesucristo en un momento se da cuenta de que muchos que lo seguían comenzaron a abandonar y entonces el Señor le pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Le dicen los discípulos y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, en los momentos más difíciles, muchos de los que se decían discípulos de Él quisieron, ya no nos sirve, estamos en peligro, los romanos nos están persiguiendo, el Señor ya dijo que lo van a llevar a la cruz, yo no quiero pasar por lo mismo. Entonces el Señor los mira y estaba quedando solo. Y entonces el Señor le dice, ¿quieren ustedes hacer lo mismo? Dice el Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, que aquellos hombres tuvieron que tomar una decisión importante en ese momento, seguir o no seguir. Esta misma escena se sigue repitiendo a través de todos estos siglos, desde que Cristo estuvo aquí en la tierra hasta estos 2000 años que han transcurrido. En todos los países, en casi todas las ciudades en donde se ha predicado el Evangelio, en todas las iglesias en donde hay personas reunidas en su nombre, constantemente este llamado de compromiso con Dios y con el Señor sigue siendo una realidad. Y constantemente el Señor nos pregunta, ¿qué querés hacer de tu vida? ¿Querés abandonar? ¿Querés seguir? ¿Querés sostener tu testimonio y tu vida a pesar de todo? Y creo que la respuesta que tendríamos que tener, y aquí hablo ya de una cuestión no grupal sino personal, Señor, si yo me fuera de tu lado, ¿a quién voy a ir? Es decir, pongo la persona de Jesús y trato de poner a su lado a alguien que lo pueda reemplazar. ¿Quién se compara a él? ¿Quién se compara a Jesús? ¿El mejor cantante cristiano? ¿El mejor cantante no cristiano? ¿El mejor actor? ¿El mejor político de turno? ¿El mejor religioso de la religión más grande que pueda existir en este mundo? ¿El Islam, el catolicismo o lo que fuera? ¿Quién se compara? Y entonces creo que la respuesta de nosotros sería, mira Señor, la verdad que cuando te conocí, yo conocí lo que fue el perdón, la paz, la misericordia, el amor, la gracia, la bondad, todo aquello que necesitamos como varones para desarrollar nuestra vida y para crecer. Es la pregunta que quizás desde lo más profundo en la iglesia, que va a cumplir el año que viene 18 años, es la pregunta que nos hemos hecho a lo largo de estos 18 años. Porque una cosa es comenzar algo y otra cosa es sostenerlo. Y a lo largo de estos 18 años, a pesar de las dificultades, las pruebas o las situaciones difíciles que podamos haber pasado en lo personal o como iglesia, siempre surgió esto. Señor, ¿a quién voy a ir? ¿A quién? Bueno, existen algunas cosas para tener en cuenta para entender quién es Jesús. Seguir a Jesús tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Él moldea nuestro carácter. Una de las principales consecuencias que tiene de seguir a Jesús es que moldea nuestro carácter. Muchos podemos decir, bueno, yo soy así, al que le guste bien y al que no también. ¿Saben una cosa?
Jesús nos ama a pesar de nuestro carácter. Y es el único que puede moldear nuestro carácter para hacernos cada día más parecidos a Él. Porque esa es la meta, es el objetivo. Si existió, mejor dicho, existió una persona perfecta en esta tierra, uno solo, sin pecado, sin mancha. Y como reza un credo católico, sin pecado concebido, la Biblia lo dice, aunque lo aplica a María, pero en cuanto al Señor Jesucristo, sin pecado concebido, hombre perfecto en la tierra, Él. Entonces, evidentemente, creer en Él y seguirlo a Él significa que yo me identifico con Él y por lo tanto, esa identificación tiene que ver con que su carácter sea también el mío. Allí en 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, y estar en Cristo significa, si alguno tiene a Cristo en su vida, dice, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas de nuestra vieja vida pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ustedes saben que aquí cada uno de los verbos que se utilizan son en presente continuo. En el idioma original en griego los verbos son en presente continuo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, siempre somos una nueva criatura. Porque siempre hay cosas que tienen que ir cambiando en nuestra vida y que Dios nos ayuda a cambiar. Las cosas viejas pasaron, es decir, es continuo, pasaron. Y esto es difícil de tragar muchas veces cuando pensamos si el peor de los delincuentes puede ser salvo. Sí, claro que puede ser salvo. Nosotros nos resistimos con algunas situaciones, con personas violentas, con personas que han abusado, con personas que han tratado, con personas que han asesinado. Y uno se pregunta, ¿acaso Dios no tiene misericordia de ellos también? ¿No necesitan el perdón? Claro que lo necesitan. El problema es nuestro, porque actuamos humanamente. Y lo primero que pedimos que es justicia, que se tiene que efectuar. Pero la justicia siempre tiene que ir equilibrada con la misericordia, porque en definitiva, si Dios me tuviera que juzgar a mí por mis pecados, ¿cuál sería el resultado de mi vida? Solamente con juicio. El infierno. El infierno. Pero Dios es equilibrado y juntamente con la justicia, Él acompaña la misericordia. Él acompaña la misericordia. Y entonces que ahí entra en juego la persona de Jesucristo, justo y misericordioso a la vez, porque la paga del pecado es la muerte. Y entonces Él murió por nosotros, en lugar nuestro, por nuestros pecados. ¿Fue Dios injusto? No fue injusto, fue justo. Porque su Hijo Jesús ocupó tu lugar y mi lugar, y lo que me correspondía a mí como castigo fue sobre Él, sobre Él. Él murió en mi lugar. Justicia, pero misericordia, porque su muerte era necesario para perdonar mis pecados. La Biblia enseña claramente que a lo sumo puede haber alguno que muera o que dé su vida por alguien bueno. Como padre daríamos nuestra vida por nuestros hijos. Como abuelo daríamos la vida por nuestros nietos. Pero morir por alguien que no se lo merece, morir por un asesino, morir por una persona mala en sus hechos y en su vida, y yo no levanto la mano ahí. Y sin embargo Jesucristo nos miró a cada uno de nosotros, no nos comparó nuestro pecado, nos vio a todos pecadores por igual y dijo, cumplo la voluntad de mi Padre, muero por cada uno de ellos. Por esa razón, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, porque Él es el único que tiene el poder de perdonar pecados pasados, presentes y futuros. Y aquí todo es hecho nuevo. Nuestro antiguo estilo de vida no va de acuerdo con esta identidad que tenemos de seguidores de Cristo. Nuestra vida debe reflejar la persona de Cristo en nosotros. Si tuviéramos que describir a Jesús, sin duda tenemos que repasar toda la historia del Salvador. No lo vamos a hacer, pero sin embargo es interesante que a lo largo de la Biblia se menciona a Jesús con muchos nombres y cada uno de ellos ha servido para ayudarnos a nosotros a comprender un poco más quién es Él. ¿Sí? Rey de reyes, es decir, está por sobre toda autoridad en esta tierra.
Él le dijo a Pilato, antes de ir a la cruz, no tenés ninguna autoridad si no te hubiese sido dada. Pilato se acercó a él con la chapa, para decirle, si yo quiero te largo y si yo quiero, no. Y el Señor Jesús le dijo, no tendrías autoridad, Pilato, si no te hubiese sido dada. Él es el que está por sobre toda autoridad de este mundo. Nosotros hemos ido hace poco tiempo a poner nuestro voto y hemos escogido a una persona de acuerdo a nuestras convicciones o de acuerdo a nuestro gusto, como fuere. Y le otorgamos a través de nuestro voto algo que es difícil de manejar, que es la autoridad. Es difícil de manejar. Pero todos sabemos que esa autoridad que nosotros a través del voto le hemos conferido a una persona, no la tendría si no le hubiese sido dado primero por aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y el que tiene poder y dominio sobre cualquier gobierno y cualquier poder en esta tierra. Sí, también sobre Satanás. También sobre Satanás. Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz, Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, maravilloso consejero, Dios fuerte. Tantos nombres que nos permiten entender quién era Jesús. Jesús, su nombre humano, porque salvará al pueblo de sus pecados. Mesías o Cristo, el escogido por Dios, el elegido por Dios, el que fue visto distinto a sobre el resto de la creación, aunque Él nunca fue creado porque Él es eterno, porque también es Dios, y sin embargo la persona escogida para que cumpla la voluntad de Dios aquí en esta tierra, de darnos salvación. Sí, Henry. Padre eterno, ¿sí? Isaías. Padre eterno, relacionándolo directamente con Dios, siendo Él también Dios. Cada uno de esos nombres nos ayudan a comprender aún más quién es Jesús. Pero también fue un hombre, y fue un hombre perfecto. Fue un hombre que, como dice un himno, trabajó, sufrió, ¿sí? Fue aquel que haciéndose hombre, no solamente se hizo hombre, sino que también se hizo siervo, porque vino para servir inclusive a aquellos que no lo merecían o no lo merecíamos. Y siendo siervo, dice que fue a la muerte. Y no cualquier muerte, sino la peor muerte y la más vergonzosa que existía en ese entonces y que en el día de hoy no existe como pena capital, muerte de cruz. Porque era la muerte más vergonzosa, una persona que era tratada muy mal antes de ser llevado al madero, que era castigada con látigos y que era golpeado y que era burlado como fue él, y que fue llevado a la cruz y clavado en sus manos y sus pies, una muerte que podía llevar días o semanas de agonía en la cruz del Calvario, como sucedió con miles de personas que fueron crucificadas, seguramente desnudo y siendo una vergüenza y un escarnio para aquellos que lo veían. Esa muerte murió Jesús, no cualquier muerte, esa. Y era la que me correspondía a mí. Este es el Jesús, hombre, que murió como hombre en la cruz. Porque aún estando en la peor condición, dice que ninguna palabra impropia o fuera de lugar salió de su boca. Como cordero mudo fue llevado a un matadero. Y estando allí clavado en la cruz del Calvario, sus palabras nunca fueron en contra aún de aquellos que lo trataron mal. Porque antes de clavarlo en la cruz lo trataron muy mal. Y sus palabras siempre fueron oraciones en favor. Y la última, la más impactante. Contemplando una multitud que se burlaba de él, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién puede hacer eso sino un hombre perfecto? Perfecto Dios, perfecto hombre, una sola persona que cumplió lo que el Padre de Dios le mandó que haga, que ocupe nuestro lugar en la cruz. ¿Quién es Jesús? Él se describió como un pastor, pero no un pastor de título, ¿sí? Hay muchos hoy que se presentan como pastor de título, buen traje, buen auto, buena casa, a merced de los feligreses. ¿Es verdad? Sí.
Ese no es el modelo de pastor que Jesús presenta. Porque Él, mirando todos los posibles pastores que existirían en esta tierra, que no es un título, sino que es un don y una tarea, el Señor dice, yo soy el buen pastor. Y ahí marca toda la diferencia. Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, si hasta este momento no tenías una idea clara de quién es Jesús, quisiera que en esta noche te vayas con estas ideas, con estos conceptos. Jesús no es cualquier persona. Es Dios hecho hombre, es el Hijo de Dios, es el hombre perfecto, es aquel que miró nuestra necesidad y ocupó nuestro lugar en la cruz. Y lo único que pide es que lo recibamos en nuestro corazón. Que reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Ni más ni menos que el resto, porque yo sé que me perdonó Dios a mis 14 años cuando pedí perdón por mis pecados. Yo sé. Y así cada uno de los que estamos acá sabemos de qué nos ha perdonado y de qué nos ha librado. Me perdonó mis pecados y me libró de una condenación eterna, porque la gran expectativa que tenemos como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, es que creemos su palabra y creemos sus promesas. Y Él le dijo a los discípulos, me voy al cielo después de morir, resucito y me voy al cielo. ¿A qué vas? Voy a preparar lugar para que donde yo estoy, y para que cuando los venga a buscar ustedes, estén ahí conmigo. Si creo una parte de la Biblia, la tengo que creer toda. Y si yo creo que Jesucristo fue real y es real, también tengo que creer sus palabras. Y Él dice que todo aquel que ha confiado en Cristo como Salvador, recibe la promesa que recibió aquel ladrón que murió en la cruz y que no tuvo tiempo de ir a una iglesia, de ser miembro de una iglesia, no tuvo tiempo de bautizarse, no tuvo tiempo de hacer un discipulado, no tuvo tiempo de aprender la Biblia. El único tiempo que tuvo uno de los dos ladrones en la cruz fue suficiente para creer en Jesucristo. Y ese ladrón hace la oración más corta, una de las oraciones más cortitas que el Señor debe haber escuchado. El ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, ciertamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le dijo? No le dijo, bueno, dale, bajate de la cruz, salí corriendo que yo te cubro por acá y dentro de unos años nos vemos. No, el Señor sabía que ese ladrón estaba ahí por causa de sus delitos y sus pecados y era justo que pagara por sus hechos. Pero cuando este ladrón contempla a Jesús, le dice al otro ladrón, no nos burlemos, porque nosotros es verdad que estamos acá por lo que hicimos, pero este ningún mal hizo. Y entonces el Señor le dice, vas a morir crucificado igual que yo. Pero el día que vos cierres los ojos en este mundo, vas a abrir tus ojos allí en el cielo. Y esta es la expectativa que tenemos. Tengan la edad que tengan, la expectativa de seguridad eterna que Dios nos da. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para vos? Tengas 8, 9, 10, 50, 60, más de 70 años, ¿quién es Jesús para vos? Para aquellos que ya lo tenemos en nuestra vida hace muchos años atrás, cada día es descubrir un poquito más y conocerlo un poco más. Fallamos y sí, ¿sabés que sí? ¿Sabés que fallo? ¿Sabés que peco? ¿Que me pasa lo que le pasaba al apóstol Pablo? Lo bueno que quiero hacer no hago y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y estoy constantemente en esa lucha. Pero le doy gracias a Dios, dice Pablo, por Jesucristo mi Salvador. Porque sabe que cuanto más se acerca nuestra vida a la de Él, más somos transformados y cambiados a su semejanza. El buen pastor es el pan de vida, el que alimenta nuestra vida espiritual cada día. Él es la vid, la viña, a la cual como un pámpano podemos estar agarraditos para ser nutridos. Él es el camino, la verdad y la vida. Es decir, Él es único. Y entonces la misión del Señor Jesucristo, ya para ir terminando, se resume en estas 5 frases que quiero compartir.
El Señor Jesús vino a este mundo para 5 cosas principales. En primer lugar, para mostrar al Padre y para mostrarnos el camino para llegar a Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero yo pertenezco a esta religión. No, es por mí. Yo sigo a este santo. No, es por mí, dice Jesús. Yo tengo estas buenas obras, soy un gran tipo, no le hago mal a nadie. No, te alcanza. Es por mí, dice Jesús. El Señor Jesucristo vino para mostrarnos el camino al Padre y para llevarnos a Él. En segundo lugar, Él vino para ocupar tu lugar y mi lugar en la cruz y dio su vida como pago por nuestros pecados. En tercer lugar, vino para triunfar sobre la muerte. Cuando Él resucitó el tercer día, listo, el imperio de la muerte no tenía más poder. Y es la seguridad que tenemos de nuestra vida eterna. En cuarto lugar, vino para enseñarnos cómo vivir en este mundo que aún se opone a Dios. Pues yo te puedo asegurar que a medida que vayas creciendo en diferentes instancias donde vivas o donde te desarrolles, siempre vas a conocer a personas que se oponen a Dios. Es cierto, hoy en nuestro país podrán burlarse, podrán insultarnos, hasta ahí llega. Pero a lo largo de estos años hemos aprendido que hay lugares en donde ser cristiano o seguir a Jesús significa morir, literalmente, que te matan por ser hijo de Dios. Y el Señor nos vino para edificar su iglesia y para darnos sin duda la seguridad de la vida eterna. Y también vino para interceder por nosotros ante nuestro Padre. Porque uno solo intercede por nosotros, Jesucristo el Señor. Entonces, ¿cómo debemos responder? ¿Quién es Jesús? Y esta es una respuesta personal. Es para vos. Es personal. Si sos un hijo de Dios porque en algún momento de tu vida pediste perdón por tus pecados, nuestra respuesta tiene que ser decir, bueno, me comparo con la vida del Señor Jesucristo y la verdad que siempre estoy lejos, me lleva siempre unas cuantas cuadras de distancia para llegar a parecerme a Él. No importa, el esfuerzo tiene que ver en querer ser como Él y en obedecerle su palabra para cada día ser como Él. Ahora, si no sos un hijo de Dios, por más que lo intentes, no lo vas a poder hacer nunca. Porque si no sos hijo de Dios, te está faltando lo más importante, está faltando Jesucristo en tu vida. Y Jesucristo en tu vida significa que le has pedido perdón por tus pecados. No un sacerdote, no una religión, a Dios, por medio de Cristo. Porque has reconocido que es un pecador y que necesitas ser salvo. Y entonces el Señor Jesucristo dice, el que a mí viene, yo no lo echo afuera, no lo desecho, no lo desestimo. El que a mí viene, lo recibo. Y entonces, pidiendo perdón por tus pecados, en una oración simple, sencilla, personal, comenzarás a partir de ese momento con estas seguridades que hemos hablado. Ser un hijo de Dios, tus pecados perdonados para siempre y la seguridad de una vida eterna que solamente Él nos puede dar. ¿Cómo debemos responder a Jesús? Debemos confiar en Él para nuestra salvación. Debemos vivir para Él como nuestro Señor. Debemos servirle a Él porque Él nos dejó ejemplo de cómo debemos servir. Y debemos contarles a otros acerca de Él, qué es lo que estamos haciendo también en esta noche. Entonces, la pregunta final es la del principio. ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús? Quiera Dios, y no tengo duda que es así, que en esta noche, después de haber compartido esto, puedas pensar, meditar. Si hay dudas, preguntar. No tengas miedo, no tengas temor. Y quizás en esta noche al llegar a tu casa, a solas, vos, con Dios, quizás hasta tengas este temor de saber de que Dios está ahí, escuchando tus palabras. Hasta quizás quieras arrodillarte. Es algo personal. Y quizás esta noche puedas decir, Señor, creo que sos el Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te entrego lo que soy. Lo pongo en tus manos. Te recibo como Salvador de mi vida. Si lo haces así, te voy a pedir una sola cosa.
que me lo cuentes. Que se lo digas a tu maestro de preadolescente, a tu amigo, a quien vos conocés que viene a la iglesia. Si lo haces y pedís perdón por tu pecado, hacelo saber, contáselo. ¿Para qué? Porque dice que cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, ¿qué hay en el cielo, Henry? ¿Cómo? Gozo. ¿Qué más? ¿Qué más? Fiesta. Fiesta. Si se alegró un pastor porque encontró una oveja, si se alegró una mujer porque encontró una moneda que estaba perdida, como nos enseña en la Biblia, si se alegró un padre porque volvió el hijo perdido a su casa, ¿cómo no se va a alegrar Dios? Porque un pecador, como nosotros, cree en Jesucristo y lo recibe en su corazón. Que el Señor bendiga su vida, queridos hermanos, y no dejemos pasar esta oportunidad. Y que la próxima vez, si alguien te pregunta quién es Jesús, tengas la respuesta. Quizás no todas, pero la más importante. Y le podamos decir, como podemos decir muchos hoy acá, Jesús es mi Salvador, es mío, porque vive en mi vida. ¿Oramos? Padre que estás en el cielo, gracias de corazón por este tiempo que nos has dado y que hemos podido compartir con nuestros queridos hermanos, amigos, visita, familia. Gracias, porque en definitiva nos has dado el regalo más grande que esta humanidad haya podido conocer jamás. Nos diste a Jesucristo el Salvador, nos diste a tu propio Hijo y lo diste para que ocupe nuestro lugar. Él murió por mí. Y no hay nada que podamos hacer y no hay nada que podamos pagar. Solamente darle nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que tú sigas trabajando con tu palabra, con el Espíritu, en cada uno de nosotros, desde el lugar que nos toca. Para ya sea que si tenemos que pedir perdón por algo que hicimos mal, lo hagamos para ordenar nuestra vida. Pero si hay que pedir perdón por nuestros pecados, para recibirte como Salvador, que pueda ser así en esta hora. Gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.